La educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar integrales indefinidas y vamos a resolver integrales con funciones exponenciales de base E compuestas. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. En esta clase vamos a estudiar el método de sustitución, también conocido como el método de cambio de variable. Lo que vamos a hacer es tomar integrales de funciones exponenciales de base E compuestas y las vamos a llevar a integrales básicas, las cuales podamos integrar de forma directa. Y la integral básica a la cual vamos a llevar esta clase de integrales es la integral de e elevado a la u por du. Recordemos que la integral y la derivada son operaciones inversas. Y si yo tengo una función f de u igual a e elevado a la u, si yo voy a derivar esta función, es decir, voy a hallar de f dividido entre du, es decir, voy a derivar la función f con respecto a la variable u, esto sería igual a, cuando tenemos una función exponencial de base e, su derivada es ella misma. Entonces, como la integral y la derivada son operaciones inversas, entonces, aplicando esta teoría de derivadas, acá en la teoría de integrales vamos a tener que la integral de e elevado a la u por du es ella misma más la constante de integración c. Y esta es la teoría que vamos a utilizar para esta clase. Vamos a resolver la siguiente integral. Tengo la integral de e elevado a la tangente de x más 10 y esto dividido entre coseno al cuadrado de x y esto por dx. Voy a utilizar el método de sustitución o cambio de variable para resolver esta integral. Vamos a usar la variable u, la cual va a ser igual a, como estoy trabajando con una función exponencial de base e, entonces u va a estar definido en el exponente de e. Por lo tanto, u es igual a tangente de x más 10. Ahora voy a derivar la u con respecto a la variable x. Y esto sería igual a la derivada de tangente de x. Recordemos que la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x. Ahora, más la derivada de 10. 10 es una constante, la derivada de una constante 0. No hay necesidad de colocar más 0. Entonces vamos a tener que du es igual a secante al cuadrado de x. Miremos que este de x, que al lado izquierdo de esta igualdad está dividiendo, entonces al lado derecho pasaría a ser la operación contraria, es decir, pasaría a multiplicar, quedándome secante al cuadrado de x por dx. Si observamos, en nuestra integral no tengo secante al cuadrado de x, entonces voy a utilizar identidades trigonométricas y me quedaría que du es igual a, y por identidades trigonométricas recordemos que secante al cuadrado de x es igual a 1 dividido entre coseno al cuadrado de x, y esto por dx. Esto sí lo tengo en la integral que estamos resolviendo. Entonces, para poder visualizar mejor la sustitución, voy a reescribir la integral de la siguiente manera. Esto sería igual a la integral de e elevado a tangente de x más 10 por, miremos que aquí está dividido entre coseno al cuadrado de x. Entonces, eso lo escribo de la siguiente manera. Esto por 1 dividido entre coseno al cuadrado de x, y todo esto por dx. Ahora sí podemos visualizar mejor la sustitución. Realizando la sustitución, entonces vamos a tener una integral de la siguiente forma. La integral de e elevado a la tangente de x más 10. Pero tangente de x más 10, ¿a qué es igual? Es igual a u. Entonces me queda e elevado a la u. Por
1 dividido entre coseno al cuadrado de x por dx. ¿Y a qué es igual 1 dividido entre coseno al cuadrado de x por dx? Es igual a du. Entonces, realizando la sustitución, hemos llegado a la forma básica que estamos estudiando en esta clase. Entonces, esta integral se resuelve de forma directa. La integral de e elevado a la u por du es igual a e a la u más la constante de integración c. Es ella misma. Entonces, ahora que podemos ver que esta respuesta está en función de la variable u. Debemos regresar la respuesta a función de la variable original y la variable original es x. Entonces debemos regresar a función de x. La integral que estoy resolviendo la voy a definir como y, por lo tanto, y es igual a e elevado a la u. Pero la u ¿a qué es igual? Es igual a tangente de x más 10. Hacemos otra vez la sustitución, me quedaría aquí tangente de x más 10. Y esto más la constante de integración c. Por lo tanto, la solución de esta integral es e elevado a la tangente de x más 10 y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto esta integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable. Vamos a resolver la siguiente integral. Tenemos la integral de x por e elevado a la x al cuadrado y esto por dx. Para resolverla voy a utilizar el método de sustitución o también conocido como método de cambio de variable. Voy a utilizar una variable u. En este caso, como estoy trabajando con una función exponencial de base e, u va a estar definido en el exponente de e. Por lo tanto, u es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar la u con respecto a la x. Y esto sería igual a la derivada de x al cuadrado. En este caso, el 2, que es el exponente de la variable, baja a multiplicar. Entonces me quedaría 2 por x elevado a. Y al exponente de la variable le resto 1. 2 menos 1, 1. Que no hay necesidad de colocarlo cuando el exponente es 1. Por lo tanto, vamos a tener que la derivada de u con respecto a x es igual a 2 por x. Ahora voy a despejar lo siguiente. Aquí voy a tener du. Miremos que este 2 que al lado derecho está multiplicando, entonces al lado izquierdo de esta igualdad pasa a ser la operación contraria, es decir, pasa a dividir. Y me quedaría du dividido entre 2. Es igual a... Ahora, al lado izquierdo miremos dx, está dividiendo, entonces al lado derecho de la igualdad pasaría a ser la operación contraria, pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría que esto es igual a x por dx, porque el dx pasa a multiplicar. Ahora sí, para hacer la sustitución, voy a reescribir esta integral solo para visualizar mucho mejor la sustitución. Y esto sería igual a la integral de e elevado a x al cuadrado. Y esto por, miremos que esta x se está multiplicando y como la multiplicación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el resultado, entonces lo puedo escribir aquí. E elevado a la x al cuadrado y esto por x por dx. Ahora sí puedo visualizar mucho mejor la sustitución. Entonces, realizando la sustitución vamos a tener una integral de la siguiente forma. Esto sería igual a la integral de e elevado a la x al cuadrado. Pero x al cuadrado ¿a qué es igual? Es igual a u. Entonces me quedaría e elevado a la u por x por dx. X por dx ¿a qué es igual? Es igual a du dividido entre 2. Hemos hecho la sustitución. En este caso, esto sería igual a. Miremos que este 2 está dividiendo, es una constante, entonces lo puedo sacar de la integral y sale como 1/2. Entonces me quedaría 1/2 la integral de e elevado a la u por du. Miremos que aquí tengo la integral básica que estamos estudiando en esta clase, entonces ya la podemos resolver de forma directa. Y esto sería igual a 1/2
por la integral de e elevado a la u por du, que es igual a ella misma, es decir, e a la u. Y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto la integral, esta es la respuesta, pero miremos que esta respuesta está en función de la variable u. Debemos regresarlo a función de la variable original. La variable original es la variable x. Entonces, la integral que estoy resolviendo la voy a definir como i. Vamos a tener que i es igual a 1/2, hago otra vez la sustitución, entonces me quedaría 1/2 de e elevado a la u, pero la u es igual a x al cuadrado, entonces hago la sustitución. Y esto me quedaría 1/2 por e elevado a x al cuadrado, y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto esta integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable, la cual nos ha dado 1/2 de e elevado a la x al cuadrado más la constante de integración c. No se olviden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. También vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.